Hoy estamos en nuestro coloquio central de danza, acompañados por el maestro Felipe Lozano, con su investigación sobre cuerpos expuestos, expiados y revelados, cartografías del cuerpo barroco en la danza colonial. Esta investigación es el resultado de un tejido de varias acciones del autor en diversos contextos de la ciudad: la Casona de la Danza, la Corporación Universitaria Senda, el Museo Colonial y el Museo Santa Clara, entre otros, que desembocan en una cartografía de múltiples relaciones y tensiones que hacen evidente la complejidad que encarna el cuerpo, sus construcciones, su legado, pero sobre todo su lugar medular en los procesos históricos de adoctrinamiento y evangelización del período colonial barroco de América Hispana. El maestro Felipe de Lozano es director escénico, coreógrafo, bailarín, ensayista, catedrático en pedagogías artísticas, historiador del arte e investigador. Es también magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Didáctica del Arte de la Fundación Universitaria Los Libertadores, especialista en Educación para la Cultura de la Universidad Antonio Nariño y licenciado en Educación Artística de la Corporación Universitaria Senda. Se ha desempeñado como consejero distrital de artes de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá y como consejero nacional de danza del Ministerio de Cultura de Colombia. Es fundador y director de la compañía LIJAF, Danza Teatro, Danzas Folclóricas de Onda en Onda Tolima, Andanzas y Travesías en Danza Mayor, Sintaxis Danza, que es danza contemporánea y moderna, y la compañía Felipe Lonzano en danza tradicional. También ha participado en diversas residencias artísticas a nivel nacional. Entre sus publicaciones se destacan los libros Memorias de Danza, tomo cuarto, La Edad Baila, A ver Danza, una cita con Terpsícore, Formación de públicos en danza en Bogotá, y varios artículos sobre danza, arte, escultura y educación en revistas y periódicos nacionales. Esta investigación que vamos a conocer hoy también está publicada por IDARTES y lleva como título Expuestos, expiados y revelados, cartografías del cuerpo barroco en la danza colonial. Bueno, maestro Felipe, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. a- Estamos hoy aquí transmitiendo desde la Casona de la Danza esta actividad de acercamiento al cuerpo, una reflexión del cuerpo, sobre el cuerpo, a partir del cuerpo y para el cuerpo. Pues hoy nos acompañan aquí habitantes de la Casona de la Danza. Nos acompaña Jenny Bedoya, que es coordinadora de aquí, de este espacio, y es funcionaria de la gerencia de danza del Instituto de IDARTES, y pues todo su equipo de producción. Muchas gracias por este espacio maravilloso. Esta investigación surge precisamente en este espacio. Entonces, es un espacio que habitamos los bailarines, la Casona de la Danza, de IDARTES. Es un espacio que nos ofrece la posibilidad de crear, de encontrarnos, de ensayar, de poner problemas también, de pelear. Pero aquí estamos eh, construyendo cuerpos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, voy a comenzar por una lectura y damos inicio a esta charla. Posturas e imposturas, la danza colonial en Santa Fe de Bogotá. Puesto que la danza es un fenómeno histórico-cultural, producto de unos hechos sociales que, a su vez, se hacen visibles a través de un hecho coreográfico, es posible definir unas posturas e imposturas que adopta el cuerpo al danzar como estrategias de asimilación e impugnación cultural frente al conflicto social del coloniaje y que nos permiten valorar críticamente el papel de la danza en la sociedad virreinal. Las artes españolas en América colonial fueron en un principio los instrumentos ideales para la cristianización de las almas y la sujeción de los cuerpos dentro de unos cánones morales y estéticos prescriptos por la corona y la iglesia para regular todos los aspectos de la vida social e íntima de la gente. La pintura, la danza, la poesía, el canto, la comedia,
a través de los himnos, villancicos, autos sacramentales, bailes e imágenes figurativas que mezclaban el mito, la liturgia, la leyenda, la fiesta y la fe, producto de un sincretismo cultural, fueron bien recibidas por los habitantes del Nuevo Mundo, ya que se acercaban más a sus sensibilidades, convirtiéndose en medios apropiados para imponer un orden deseado, un imaginario confabulado, mediante sus representaciones simbólicas. Las artes barrocas son un montaje teatral donde se afirman unas posturas e imposturas como mecanismos de asimilación y a la vez de impugnación de un modelo del cuerpo social y divino al cual debían sujetarse. Este escenario nuestro barroco es la expresión de las ideas que movilizan cambios y actitudes desde la contrarreforma y las opciones de una religión militante que quiere persuadir de sus verdades. Este texto hace parte eh, pues es una de las partes que contiene este texto que se llama Expuestos, Espiados y Revelados, cartografías del cuerpo barroco en la danza colonial, y que, como lo decía la maestra, pues es el resultado y es el tejido de muchas acciones, muchos espacios, muchos agentes, que inicia acá precisamente en este lugar, en la Casona de la Danza, en estos salones, cuando yo era docente de arte de danzario y director de programa de arte danzario en la Corporación Universitaria Senda. Tenía unos chicos de último semestre del programa de técnico de arte en danza que eh, pues estábamos desarrollando varios proyectos y surge la idea con algunos de ellos de acercarnos a estos procesos del arte barroco y preguntarnos qué sucedía con la danza en ese momento, ¿sí? Porque conocemos historias del bambuco, historias de la cumbia, historias de la guabina, historias del joropo, pero desconocemos qué pasaba antes, de dónde vienen esas conexiones y cuál es el papel que desempeñaba el cuerpo a través de expresiones y manifestaciones como la danza, ¿sí? ¿Qué lugar tuvo la coreografía, el baile en esas maneras de colonizarnos, no solo desde un discurso, sino también desde la mirada, desde lo estético, desde nuestros comportamientos? Entonces surge este texto eh, que eh, también recogió una intervención que se hizo en el Museo Santa Clara de Bogotá, eh, donde quisimos con Lijap Compañía y con un trabajo que se venía haciendo con la Corporación Universitaria Senda, empezar a explorar esa relación entre la danza y la pintura, ¿sí? Como dos de esos instrumentos, eh, de esas expresiones barrocas que se utilizaron como instrumentos de coloniaje, como instrumentos de sujeción y de transformación de unos cuerpos, ¿sí? No podemos negar que es el arte barroco, la pintura, la música, el teatro, la arquitectura, pues hacen parte de nuestro ser latinoamericanos, en este caso colombianos, y en este caso bogotanos, ¿sí? Porque sobre nuestros rasgos, sobre nuestras eh, posturas indígenas, sobre nuestras creencias, ritos, sobre nuestras prácticas eh, culturales, pues se impuso todo este componente de lo estético, artístico, de lo barroco. Sabemos que el arte barroco pues es el resultado de un proceso de la contrarreforma, ¿no? Frente a todo este frente a todo este tema iconoclasta que surge con miras, como propósito de la reforma, ¿sí? Eh, Protestante que busca pues que las imágenes, no prohibir las imágenes porque pues Dios no se puede representar, la Virgen María no puede ser representada. Y pues comienza todo este debate que todos sabemos, toda esta polémica y estos enfrentamientos, y la iglesia pues decide utilizar el arte, ¿sí? Para hacer la contrarreforma. El arte barroco es parte de esa contrarreforma y es pues teatralizar
el ritual religioso, teatralizar la vida e imponer unos modelos estéticos, unas maneras de orar, unas maneras de comportarse, unas maneras de ser y de hacer. Eh, y a nosotros pues nos llega la danza como parte de todo ese proceso de contrarreforma, pero también como un elemento de coloniaje, un elemento de conquista, ¿sí? Que hace que estos cuerpos que antes practicaban ciertos rituales o ciertas prácticas, no solo danzas, danzas de carácter agrario o cosmogónico, relacionados con la naturaleza, sino también de diversión. O sea, nuestros indígenas no todo el tiempo estaban en el plan de nuestras culturas prehispánicas, en el plan de lo ritual. La danza también tenía un componente de divertimento. Lo que pasa es que no se ha indagado mucho y se ha tendido a encasillar incluso en los modelos actuales o en las formas actuales de muchas de estas danzas que se presentan en la escena cuando se habla de danzas indígenas. Eh, por eso fueron también recibidas, por eso el minué, por eso la zarabanda, el pasacalle, la chacona, muchas de estas danzas fueron bien recibidas porque pues nuestros pueblos bailaban, ¿sí? Lo que pasa es que desafortunadamente, y pues este texto trata de acercarse un poco a esa historia, ¿sí? A partir de documentos, de lecturas de tratados, de diversas fuentes, textos musicales, literarios, históricos, de los mismos espacios de, eh, nuestros, los espacios arquitectónicos, las iglesias, la arquitectura colonial. Tratamos de acercarnos a todo esto y surge pues este libro que compendia no solo esa investigación que se hizo con distintos cuerpos en distintos espacios, sino que recoge una intervención que se hizo en en el Museo Colonial, perdón, en el Museo Santa Clara, y que buscaba pues encontrar ese cuerpo colonial, ese cuerpo que danzaba, pero que ese cuerpo a su vez que estaba influenciado y que tenía un diálogo con las imágenes pictóricas. Entonces desarrollamos un trabajo que fue un año completo metidos en en el Museo Santa Clara, eh, realizando este proceso de interpretar las pinturas, el gesto pictórico, de escuchar partituras musicales, de indagar aquí y allá e ir construyendo un discurso desde el cuerpo que pues tratara de ese diálogo entre la danza y, y la pintura. Y surge Expuestos, Espiados y Revelados, cartografías del cuerpo barroco en la danza colonial. A continuación, pues voy a pedirle a la maestra proyectar las diapositivas. Me tienen que decir porque yo tiendo a hablar mucho. Sí me No paso de se mañana. preocupe, maestro, sí. Bueno, les decía, vamos a ver las imágenes y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio de exploración sobre el minué, que fue uno de nuestros ritmos, no solo coreográficos, sino musicales, una de nuestras manifestaciones coreográficas y musicales que más se impusieron en toda América hispánica, desde México hasta el sur. Perfecto. Y vemos, maestro, también el tráiler, si te parece. Eh, Maestra, ¿ven el tráiler? Sí, veamos el tráiler. A ver, yo lo comparto.
Gracias. Aló. ¿Me escuchan? Gracias, Sí, maestra. Bueno, ese es el Museo Santa Clara y es el tráiler de la intervención que se hizo en el Festival Danza en la Ciudad 2016 con la Gerencia de Danza y de Artes. ¿Por qué habitamos ese museo? Porque empezamos por petición del museo, la Gerencia de Danza querían vincularse al Festival Danza en la Ciudad a través de unas eh, charlas que tuvieran que ver con la danza. Y pues qué mejor que la danza colonial. Entonces, pues realizamos allá en el museo unos talleres, unas charlas y talleres de zarabanda, minué, pasacalle, chacona, am, pues acercándonos de manera lúdica al público, un poco a la explicación del tema, de la música. Y ahí surge pues la idea de habitar el museo y llevar pues toda esta investigación para la creación allá a este lugar. Ustedes aprecian ahí pues un ritmo que es un canto, ¿sí? Una música pues que es muy de la época. Em, Son composiciones actuales, pero inspiradas en partituras de la época. Desafortunadamente, no ha habido una investigación muy fuerte en lo musical en Colombia, ¿sí? Sobre estas músicas, la mayoría de ellas pues perviven en los archivos de las catedrales, en los archivos de algunos museos, en algunos centros musicales, en la Biblioteca Nacional, pero es un trabajo que pues han hecho algunos músicos, pero que no se ha divulgado lo suficiente. Y pues interesante poder empezar a establecer estos lazos, estas conexiones entre la música, la pintura, la danza y otras artes de ese periodo, que tienen mucho que ver con pues en un principio con una manera de imponernos una cultura, una estética, unas formas de ser, ¿sí? Que hacía parte de todo ese aparataje de la conquista y de la colonia, de todo ese etos barroco que pues nos crearon, que vamos a hablar un poquito de eso, me gustaría que lo conversáramos. em, Esas imposiciones sobre el cuerpo, pero que a la vez terminan siendo una manera de transformarlo en otra cosa, ¿sí? Nosotros no podemos decir que fuimos unos consumidores pasivos de lo que nos llegó vía coloniaje, porque lo adaptamos, lo transformamos y de hecho también enviamos muchas cosas a- hacia el continente, ¿no? Al continente europeo, transformadas, reinterpretadas, resignificadas. La habanera, por ejemplo, cubana, ¿sí? El danzón, mm, nuestro pasillo, que de un vals pasó a ser de pasillo, un pasillo por su ritmo rápido y corto. Y una tesis que yo tengo, no se la ha escuchado a nadie, es que nuestro bambuco es un minué. ¿Por qué? Porque por sus formas, en nuestras formas coreográficas, eh, el contacto entre nuestras culturas prehispánicas estaba limitado a ciertos momentos, ¿sí? Digamos, no en todas las danzas había esos contactos, había unas divisiones entre los sexos incluso, ¿sí? Eh, y llega esta manifestación pues que además que estaba prohibido el contacto por muchas razones, digamos, políticas, ¿no? Pues en este momento no se pueden, en este momento de la colonia no se pueden manifestar públicamente muchas relaciones de los sexos, muchos contactos, todo era sospechoso, ¿sí? Todo estaba bajo esa mirada panóptica de la iglesia sobre todo, ¿sí? De la cruz y la espada. Entonces, pues difícilmente si habrían algunos bailes de contacto entre nuestras culturas prehispánicas indígenas, seguramente eran prohibidas, ¿sí? Eh, Sin embargo, llega el minué que en su principio, pues, tuvo también, después de hacer todo ese camino por las cortes europeas, ¿sí? Termina siendo una danza de contacto que se convierte en otras cosas. Y nuestro bambuco, lo he dicho siempre, es un minué, es
un nieto del minué. Uno, porque pues tiene esa relación de pareja que tiene el minué, tiene toda esa ceremonia de invitar a la pareja, sí, de acercarse, no me puedo tocar con ella desde un comienzo, luego empiezan los contactos, cogerla de la mano, tomarla de la mano, de la cintura, los ocho, la planimetría. Realmente para mí el minué es un bambú, el bambuco es un minué. Y eso es lo que le exportamos nosotros, entre otras cosas, le llevamos a, a Europa como resultado de eso que nos impusieron y cómo nos rebelamos con B larga, ¿m? Nos rebelamos de una manera estética, cultural también. Em, ¿Quisieras compartir la otra imagen, por favor? El otro video sobre el proceso. ¿O quieres ver las fotografías, maestro? Sí, veamos las fotografías, Listo. porque el otro video es muy similar, ¿no? Ok. Bueno, nosotros hicimos, aparte de la intervención que se hizo en el Museo Santa Clara, que fue el tráiler que ustedes vieron, eh, este, este, mm, estas imágenes son de una intervención que se hizo en Arte Estudio, que es un espacio de Ricardo Rosso, un coreógrafo en Chapinero. Es un espacio que tiene tres, es como una bodega y tiene tres niveles. Son salones, salones. Y nosotros pusimos allí expuestos, espiados y revelados y resultó otra cosa. O sea, es una obra que pues para cada espacio se transforma de acuerdo al espacio y esa es la idea. Entonces ahí llevamos ese tema religioso que investigamos, todo ese discurso de la imagen religiosa que estudiamos en el Museo Colonia, en el Museo Santa Clara y bueno, también en el Museo Colonial. eh, Entre otras fuentes de la pintura religiosa y la pintura pues colonial que era netamente de carácter religioso, ¿sí? Que tenía una función evangelizadora, catequizadora. Llevamos algunas de esas imágenes que nos alimentaron la puesta en escena en el Santa Clara, las llevamos pues, Arte Estudio. Y pues esto es una pietà, este es una mezcla entre un ángel y un arlequín, ¿sí? Y lo que tiene es un tutú, que se lleva, un miriñaque que se lleva debajo de estas faldas, pues que nos llegaron acá también esos aditamentos, obviamente adaptados a los materiales que existían y a las telas, pues que se podían traer de la península. Em, que es un poco esto, pues es una relación entre esa pietà y los diferentes componentes, como si salieran de las pinturas esos personajes y se reunieran alrededor de la pietà. Están las damas y los caballeros con sus antifaces. Está pues la monja, eh, esta chica Alejandra, una chica que es actriz, y pues utilizamos textos eh, ay, se me olvidó la monja religiosa nuestra que escribía Josefa de la Cruz, Josefa de la Cruz. Y también de la mexicana eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Perdón porque yo tengo problemas de memoria. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es Sor Juana, ¿sí? eh, los dos personajes, pues, caracterizados de la dama y el caballero, pues estos trajes, si uno mira las pinturas, los biombos en México, por ejemplo, son muy ilustrativos de fiestas, de festejos. Si uno mira aquí, pues las pinturas, algunas pinturas de retratos de la vida cotidiana, pues había una diferencia, obviamente, primero de los conquistadores que llegaron y luego de los mestizos, eh, pues criollos, hijos de españoles, herederos de españoles que pues pasaron a ocupar ya hacia finales de la colonia y hacia el proceso de la República, de la independencia y la República,
pues los lugares de dominio cultural, económico y político. Siguiente. Bueno, esta es la imagen anterior. La, la imagen mística que trabajamos mucho, ¿no? Ese discurso del gesto, ¿m? Con unos poemas de Josefa y de Sor Juana. Ok. Bueno, Bueno, maestro, no sé me si gustaría preguntas, sí, comentarios, ahora sí entrar como en un diálogo con los chicos, tenemos preguntas en la casona, en Medellín. Yo iba a... ¿Me están oyendo? Sí, Bueno. Quería preguntarle a los chicos qué piensan y a las chicas de esa afirmación que hace el maestro de que el bambuco, que se atreve a hacer esa afirmación, me parece muy interesante, que el bambuco es un minuet, ¿cierto? Chicos y chicas, sí. ¿Qué piensan de eso? Ah, maestro, aquí están diciendo que no tienen muy claro qué es el minuet. Bueno, sí, sí. El minué o minueto, como la zarabanda, el pasacalle, vamos a proyectar, si te parece, maestra, el video de las planimetrías y listo. nos acercamos un poco a ese tema de la danza, de la coreografía y el tema del dibujo de la danza. El minueto, él dijo minueto, sí. Miremos a ver.
Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí un momentico. Tenemos una pregunta. Sí. Tienes que acercarte. Sí. ¡Qué venta acá! Yo pues de traductora, yo de traductora. Ya viene acercándose la estudiante. Ah, yo de intérprete no. Bueno. Aquí. Hola, buenas. Más que, ay, esa es la cámara. Sí. Más que una pregunta, siento, pues a la afirmación que decía el maestro, estoy de acuerdo, yo soy del Huila. Allá en el Huila se baila, pues, sanjuanero huilense, que es un bambuco, y se ve muy similar el tema uno del cortejo, cuando levantaban el pie, cuando la chica levantaba el pie, sí, ese arrastrado, el movimiento de la falda, o sea, yo vi ahí una representación del sanjuanero huilense, entonces de ahí digo, el maestro sí tiene una afirmación como fundamentada. Ajá. Ya, gracias. Venga, ¿escucharon? Sí, Sí. sí. Eh, bueno, el minué sí. El minué es uno de los bailes que nos llega, pues el minué realmente se popularizó en Europa, sobre todo en las cortes de Francia, Italia y España, ¿sí? Eh, como un baile de corte, como un baile de la nobleza, ¿sí? De hecho, muchos conocemos la historia del Rey Sol, toda esta película que se hizo. Eh, hemos escuchado los tratados de danza, ¿sí? Estos documentos que empezaron a dibujar la danza, a plasmarla y a darle unos códigos, ¿sí? Que debía seguir el cuerpo al moverse, que era un trabajo de esquematización del movimiento, del gesto, de la postura, de las manos, de los pies, de la relación entre la pareja y que pues tenía mucho que ver con esas danzas cortesanas que pues se popularizaron en todo el Renacimiento y en el Barroco, que cobran fuerza en el Barroco en Europa. Y pues es el momento de la conquista y como les decía, pues nos llegan estos instrumentos de la cultura, como la música, la danza, el teatro, la pintura, la arquitectura, estos elementos, estas expresiones culturales que fueron instrumentalizadas pues para colonizar estos cuerpos. Y sí, si uno mira pues nuestras danzas, de lo poco que conocemos, pues hay una división, nuestras danzas prehispánicas, hay por algunos documentos, hay una división entre los sexos, las danzas pues tienen, cada danza tiene un sentido ritual de acuerdo a un momento de la vida, si es de nacimiento, de cosecha, de funebria, en fin, si es de adoración a una deidad. Obviamente también habrían las danzas de divertimento, pues en todos estos donde se tomaba nuestras bebidas como la chicha aquí en el altiplano y que los indígenas bailaban, nuestras comunidades bailaban y que los curas franciscanos y los mismos conquistadores tachaban de borracheras del diablo. ¿M? Y pues ahí se contactaban, se tocaban y seguramente eso existió. Pero esa manera de bailar, de diseñar el espacio, tiene mucho que ver con ese momento de los tratados, ¿sí? De los tratados para controlar el cuerpo, para llevar al cuerpo dentro de unos cánones estéticos que debe comportarse no solo en la mesa, no solo en sociedad, no solo en la vida íntima, no solo en el amor, en la guerra, ¿sí? En la esgrima, en la caballería, etcétera, sino que también son tratados que se introducen en la diversión, en el baile, en los salones de baile. Y tienen mucho que ver con las cortes y con el prestigio. Sabemos pues que el minué fue uno de los bailes de corte que más se popularizó, que luego pues pasa ya a las clases populares, pero que en un principio tenía una etiqueta, tenía una manera de relacionarse el hombre y la mujer, de los gestos, de la postura del cuerpo, todo un código de las manos, de los pies, del manejo del espacio. Y esto que ustedes ven ahí
es como imitando un poco, trayendo un poco esos tratados de danza que tanto conocemos que surgen entre en 1400, 1500, 1600, 1700, que se empieza a escribir porque recuérdense que hay una necesidad de mirar el cuerpo, el ser humano desde todos los puntos de vista, ¿sí? Es una manera de controlar el espacio, es una manera de controlar los gestos, es una manera de demarcar el lugar que tiene el cuerpo y que hemos llamado un etos barroco, ¿sí? Es de marcar ese cuerpo dentro de unas prácticas sociales, culturales, religiosas, estéticas, incluso en la vida íntima. Hay esa mirada panóptica, ¿no? Que te controla desde todo punto de vista, que es algo muy político. Eh, y obviamente, pues la danza siempre termina transgrediendo eso. Entonces ese minué terminó siendo una parranda, pues que llegó a las clases populares y que obviamente nos llegó acá y pues que por la planimetría, por la manera de relacionarse la pareja, por los gestos, por el mismo contacto, ¿sí? Eh, pues es una afirmación que yo hago que el bambuco es un minué o que el minué se convirtió en un bambuco acá, que eso es una maravilla. Bueno, ¿qué otra pregunta ¿Alguna otra tienen? pregunta? Sí, tenemos como un aporte de un estudiante. Ahí se me escucha, sí. Eh, Escuchan, Carito, maestro. Sí, muy Sí, bien. sí, escucho. Adelante. ya, pues no es una pregunta, solo es como compartir mi postura. Yo siento que el bambuco no es un minuet por la cuestión de que claramente la mayoría de danzas tradicionales están influenciadas por toda esta situación, pero al llegar aquí con otro contexto, con otros cuerpos, y aunque sea tipo técnicamente mismo tres cuartos, pero cambian los instrumentos, cambia la sensación y la gente que lo hace, ya hace en sí que sea otra cosa. Desde el mismo nombre, si se llama Bambuco y no Minuet, ya carga muchos códigos en ello que hace que sean cosas diferentes. Que claramente sí está influenciado, pero la afirmación de que es un Minuet, para mí, pues para mí no, no es otra situación, porque cambia todo. Solo tiene una misma base de inspiración, pero cambia todo. Porque si no, sería mismo el bambuco, el torbellino, todas estas situaciones que también tienen la misma estructura de cortejo, pero que cambian dependiendo también del departamento, la gente y el contexto, pero cambian. Entonces, bueno, ya, esa es mi postura. Muy bien. Sí, Chicos, sí, dale. sí, Sí, adelante. obviamente tienes toda la razón y tú y yo tenemos razón y nuestra compañera de Luila tiene razón. Claro, es otra cosa, pero hay una raíz ahí en el tema de la relación de los cuerpos, de la relación de los sexos, de la cuadrícula, como se maneja el espacio, si hay una demarcación de ese espacio que pues es una afirmación que yo hago eh, pues con base en esas miradas de esos antecedentes de la danza. Obviamente se transforma en otra cosa como sucede con la habanera, ¿sí? Que pues es hija o nieta de esa danza, danza como ritmo eh, cortesano y que termina convirtiéndose en danzón, habanera, eh, transformándose en otra cosa. Claro, ya a estas alturas de la vida hay un cambio enorme, pero en general lo que sucede es que esas maneras de danzar son novedosas para nosotros en ese momento de la colonia, porque tenemos una concepción distinta de la relación de los cuerpos, ¿sí? En el espacio. Nuestro espacio pues tiene una relación más cosmogónica en muchas de nuestras culturas, eh, más utilitaria, más de su supervivencia, en fin, pero esto es un concepto estético, cartográfico, cartesiano que nos llega de esa retícula de cómo dividir el espacio, ¿sí? De hecho, eh, es el libro el título del libro que es Expuestos, Espiados y Revelados con B larga, ¿sí?
es una manera de decir cómo ese bambuco se revela contra ese minué, ¿sí? Que te impone esa relación de pareja en la danza, que no era así, esa retícula del espacio, esa manera de desplazarte, ese código en que tú debes manejar los escobillados, los aguacateos, eh, te pone unos códigos, ¿sí? Pero los transformas en otra cosa, los conviertes en otra cosa, y por eso hay una cantidad de variantes de nuestro bambuco que es muy rico, muy diverso. Pero yo sí pienso, por lo que he investigado, que esa relación es muy directa. Tal vez no sea un bambuco, pero sí es un nieto de ese minué, porque es una concepción de los dos sexos de la relación de pareja que no la teníamos, sí que está limitada por unos códigos, ¿sí? Una manera de contactarse, una manera de manejar la mirada, los brazos, los pies y sobre todo una manera de desplazarse en el espacio y de tocarse en ciertos momentos. Es como la mirada general de cómo esa manera cartesiana de ver la danza, ¿sí? O de asumir la danza eh, cortesana, colonial, se convierte acá o llega acá a influencia estas manifestaciones y las convierte en otra cosa. Un dato, antes de que se me olvide, hay muy pocas ilustraciones visuales de nuestras danzas. Desafortunadamente solo tenemos lo que nos dieron los acuarelistas ¿de qué? De la época, como Edward Mars y tantos otros. eh, el bambuco lo bailaban al principio dos hombres. Y eso lo encontramos, ¿por qué? Porque hay una acuarela, es que no recuerdo el nombre, si es Edward Mars, hace rato en una conferencia en el Banco de la República, en el Centro Cultural, un historiador hablando de las acuarelas precisamente mostraba algunas de la danza y ahí están los dos hombres bailando el bambuco. Porque a la mujer se le prohibía bailar en público, desafortunadamente. De hecho, el torbellino lo bailaban hombres. Eran mojigangas, hombres disfrazados de mujeres, porque a las mujeres no se les permitía bailar en público. Esto solo ocurre en los salones. ¿Sí, maestras? Yo tengo una pregunta para el maestro Felipe a propósito de la intervención del estudiante allá en Medellín. Cuando refiere como Ay, qué pena, no se argumento... está oyendo bien. ¿Te acercas el ¿Aló? micrófono, porfa? ¿Te acercas el Hola, micrófono ¿ahora? para que lo... Eso, perfecto. ¿Ya? ¿Mejor? Ok. Sí. Estaba diciendo que a propósito de la intervención del estudiante allá en Medellín, tengo una pregunta para el maestro, toda vez que él argumenta como parte de su desacuerdo respecto del minué y su relación con el bambuco, un paso de tres cuartos. Entiendo yo que los pasos como el de tres cuartos y escobillados y demás son elementos que tal vez se ponen en escena o por lo menos en comento cuando aparecen personas como el maestro Jacinto Jaramillo llevando las coreografías a escena precisamente. Entonces, no tenemos certeza de que efectivamente se hubiese bailado en tres cuartos o en escobillado en esa época, por lo que decía el maestro Felipe ahora, y entonces creería que el argumento del estudiante pierde un poco de validez. Sí, es una polémica complicada, compleja, que creo que nos desbordaría este espacio y pues rico poderlo seguir. Pero pues Jenny tiene razón. Bueno, el minué es 6/8, ¿no? Es un 6/8. Eh, Pero, pues es que nosotros no teníamos el ritmo ternario, ¿no? Nuestras culturas musicalmente, porque el ritmo ternario es algo que surge también con este tema de la Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es algo que nosotros teníamos unas sonoridades y unas rítmicas distintas, más binarias, cuaternarias, y pues el ritmo binario chévere que hubiera un músico acá para que nos explicara ese tema, como también hay una imposición desde lo sonoro, ¿no? Y el minué en lo musical,
pues es algo que para nosotros es ajeno y que llega con la colonia. Obviamente, pues después de estas incursiones de los primeros bambucos, pues llegan muchos coreógrafos que codifican estos pasos. Uno de los primeros y más conocidos, pues es Jacinto Jaramillo, que codifica todo el tema del escobillado en tres cuartos, de los aguacateos, eh, el tema del escobillo tres cuartos, bueno, en fin, recumbambeaos. Am, ahí se nos iría como pero bueno, es interesante estas polémicas y seguir buscando. ¿Qué otra pregunta tienen o comentario o crítica? Pues yo tengo una pregunta, maestro, y es precisamente también a partir de la falta de fuentes para poder reescenificar las danzas, ¿cómo fue ese paso de la pintura y de la música a la reescenificación que ustedes hicieron? Eh, que también tiene un paso siguiente que es lo expiadado, ¿cierto? Y lo revelado en la propuesta que hacen. Sí, pues esto fue un poco más de inventiva, de creación y de exploración, realmente. Am, Aunque se cuentan con los tratados de danza, sí, pues que pero es muy difícil cogerte un texto y decir así se baila, ¿sí? Porque poner en movimiento la pintura, el dibujo, es un tanto difícil porque hay una transformación del plano bidimensional a un plano tridimensional, ¿sí? Entonces, lo mismo sucedió pues con esa relación entre la pintura y el movimiento, el gesto. Am, Estando allá dando los talleres de Sarabanda, de Minué, de Pasacalle, estos talleres que se dieron allá en el Museo Colonial, en el Museo Santa Clara, perdón, bueno, y también se dieron como dos en el Colonial, ah, a mí siempre me ha llamado la atención las pinturas, y la pintura religiosa para mí, el arte barroco, yo soy muy barroco, adoro el barroco. Eh, para mí hay una teatralidad en el gesto, en la pose. O sea, una pintura barroca para mí es una danza, ¿sí? El hecho de esto. Todo eso es movimiento, es danza. Em, y recordaba un poco a este pintor, ahí se me olvidó. Bueno, uno de nuestros pintores am, que trabajó mucho la pintura, eh, no, esto, nuestro pintor contemporáneo. Eh, Él tiene un texto precisamente que es la exploración de ese gesto pictórico, ¿sí? Una interpretación del gesto pictórico. Se me escapó ahora el nombre, que incluso él está en el texto también. Él murió de VIH. Este señor, este pintor, él cuenta cómo cuando chiquito lo llevaban a la iglesia, a la mamá, sí, a misa, y él no escuchaba el sermón. Él lo que se sentaba era a mirar las pinturas y las pinturas cobraban vida. Y él se creaba una historia cada vez que veía la pintura, y eran pues pinturas de carácter barroco, ¿no? Entonces, pues a mí, recordando ese y leyendo un texto que él tiene, interpretación del gesto, también con Humberto Borja, que habla mucho del etos barroco y de la gestualidad, ¿sí? Que es un historiador, un historiador de arte que aborda mucho el texto de la pintura barroca, el gesto, el etos cultural que el discurso y el etos cultural que genera la pintura, ¿sí? Que es un elemento didáctico muy importante que te dice cómo comportarte, cómo actuar, ¿sí? Esta pintura barroca colonial. Em, pues encontré esa inspiración para que nos metiéramos al museo a explorar con la pintura. Fue muy interesante, a una anécdota, yo soy muy anecdotario. Ah, Hicimos toda la gestión en el museo con los estudiantes de Senda y con LIAP compañía, nos metimos a hacer talleres allá de apreciación, recorridos de la pintura, con visitas guiadas y todo eso, unas guías, y decidimos empezar a explorar, pedimos permiso, nos dejaron, pero
pues nosotros explorábamos frente a una pintura y empezábamos a movernos y a buscar gestos. Y una persona un día se quejó y dijo que no le permitíamos apreciar la pintura porque lo incomodábamos, que él iba a ir a ver la pintura. Entonces tuvimos que empezar a ensayar. El museo cierra a las 4 de la tarde y entonces tuvimos que empezar a ensayar de 4 a 5 de la tarde porque teníamos que salir a las 5 en punto, si no nos tocaba amanecer ahí en el museo, con fantasmas y todo porque ese museo tiene fantasmas. Entonces, ese acercamiento a la pintura se hizo de esa manera, ¿sí? Hay muchas experiencias, hay muchos textos, no lo tengo ahorita en la bibliografía, hay un texto sobre danza y pintura, ¿sí? Pero hay muchos, los tratados son eso, los tratados de danza son eso, por eso aparece ahí, pues estas imágenes, estos dibujos, la danza, son eso, son pinturas, ¿sí? Son maneras de plasmar en el espacio bidimensional un gesto, una cosa. Lo que pasa es que el arte barroco con todos sus coloridos, con el manejo del claroscuro, de las sombras, con las posturas, con darle el privilegio a la mirada, al rictus del rostro, de las manos, hay toda una codificación que es muy teatral y que eso es una danza. O sea, tú miras una pintura y terminas viendo movimiento. Cuando tú te entras en esa pintura, te adentras, ves movimiento y danzas con ella. Eso es el barroco, porque es que el barroco busca eso, busca sensibilizar, mover no solo el alma, sino el cuerpo hacia ciertos modelos estéticos y hacia ciertos determinantes religiosos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En la casona. Estaba diciendo, aquí vino un estudiante a decirme para Perdón, el... ¿Sí? Lorenzo Jaramillo. Lorenzo Jaramillo. El artista, el pintor. El artista. Es que no Ah, recordaba el texto. es Él tiene Humberto un texto. Borja. No es Humberto Borja. Humberto Boja es el teórico que estudia mucho el arte barroco y tiene un texto habla de letos, del stop barroco. Es que no lo encontré en la biblioteca de mi casa, lo estuve buscando y los debo tener en onda. Pero Lorenzo Jaramillo es el pintor que habla desde su experiencia con la pintura religiosa. Es un texto muy interesante que a nosotros nos inspiró mucho esa relación de leer desde el movimiento, el gesto pictórico. Listo, listo. Maestro, a ver, chicos y chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, no sé si hay algún otro tema que quieran tratar, pues eh, tenemos la idea de cerrar con un taller de Minué, bueno, una exploración del Minué. Hagamos No la sé ahí en el práctica. auditorio si tienen espacio. ¡Ay, Eh, sí! Sí, ¡Qué sí, dicha! sí, tienen espacio. Sí, bueno, entonces porque adelante. creo que bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Hay algún comentario, maestra? ¿Algo más que quieras de lo que hablemos? Hay nada más que decir, no, pues muy interesante. Yo me hacía la pregunta es realmente cómo traer esa herencia de esas danzas y de esos cuerpos coloniales, pero con una mirada crítica al día de hoy, con nuestras danzas tradicionales de hoy. Sí, eso es ¿qué? Una acción que está en deuda, que estamos en deuda todos los coreógrafos, formadores, maestros, investigadores. Em, Raúl Parra está haciendo un poco en algunos de estos textos que él tiene el último texto, no recuerdo cómo es que se llama. La ficción En, dorada o... en el Sí. Dorado y en algo otros escritos cortos que leí hace poco, él está haciendo un acercamiento pues a esa reinterpretación de manifestaciones nuestras, ¿sí? Que desconocemos su origen, no porque no lo tengan, sino porque no las hemos indagado. Nos quedamos a veces hasta donde llegó Jacinto, ¿sí?
que Jacinto fue un inventor también, él reinventó, reinterpretó, ¿sí? Pues de acuerdo obviamente a unas investigaciones que hizo, pues él recorrió el campo, ciudades, mirando cómo bailaban los campesinos o la gente del pueblo en las fiestas, en fin, según el discurso y el texto, pero, pero obviamente hay mucho de inventiva, lo mismo en Perdomo Escobar, lo mismo en Londoño. Muchos de nuestros maestros, pues cada uno le ha hecho su aporte, ¿no? Su invención. Tenemos que empezar a hacer estudios de nuestro pasado corporal y ese pasado corporal pasa por la danza, indudablemente, porque toda la vida hemos bailado, en todas las culturas se baila con distintos motivos y entre ellos de diversión, porque la danza es un componente lúdico que nos permite relacionarnos entre sexos y con el mismo sexo, nos permite relacionarnos con los espacios, en fin, entonces pues creo que esa tarea tenemos que abordarla todos, chicos. No se Sí, trata de hacer esta gran invención o investigación, porque esto fue un camello. Sí. Esto apenas es un resumen de todo lo que hay por indagar. Es una invitación a que ustedes pues lean el texto, lo rayen, lo critiquen y también que empiecen a investigar sus propias eh, posturas, verdades o búsquedas, como el compañero la compañera que dice que el sanjuanero huilense tiene mucho que ver con un minué, me parece una apreciación bastante válida. Hay que indagarla, la invito a investigarlo. Y también igual de válido me parece la postura del compañero que dice que no, que el bambuco es otra cosa. Entonces, todo eso tenemos que sustentarlo porque nosotros tenemos una responsabilidad. Uno, de saber qué hacemos, por qué lo hacemos y de dónde viene lo que hacemos, ¿sí? Dos, de aportarle a la memoria. Y tres, pues de proyectar eso a las nuevas generaciones. Entonces, es una invitación a eso. Bueno, ustedes dirán con qué continuamos. Si quieren, hacemos Taller, el estamos. taller. Hagamos el taller. Prepárense pues, muchachos. Bueno, entonces, ¿tienes la pieza musical, no, maestra? Sí, ya la pongo. Bueno, el minué, vamos a tratar de llevar esos códigos de las manos, del pie, del espacio. Invitamos aquí a Jenny y a Laura que bailen. Alejandra, tú un lapsus m- mental. Bueno, Me dices, maestro, cuándo la pongo. espérate, me quito el micrófono. Una pregunta. Sí, ¿Para quién claro. qué se está compartiendo? ¿Un video? Sí, un video para la canción, para la música. La Pero y música. no se puede dejar de compartir para poder ver lo que hacen en el salón, ¿o es que el video tiene alguna muestra? Ay, no se ven los dos. Ah, porque no se ve el maestro allá. Ya entiendo. Sí. Ahí, ahí los vemos. Maestra, necesitamos que cambie la visual que tiene de la sesión de Meet, entonces, de la sesión de Zoom, perdón. Entonces, en la parte Sí, de arriba, en la parte superior derecha, va a haber una opción ah, que dice Vista. sí, Ahí le va a dar clic y va a seleccionar la opción Galería, ¿sí? es listo, está en galería. Y una vez tenga galería, en la ventana donde aparece la imagen de la casona, acá donde está el maestro, le da en los tres puntos y le dice anclar. Perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, maestro. Bueno, el espacio es un poquito pequeño allá, pero la idea es que estén en dos filas, ¿ok? Pero volvió a salir el... ¿Sí nos ven?
Lina, ¿están viendo al maestro en pantalla o al video? Estamos viendo el video y el maestro en una pantallita pequeña. Ustedes están viendo nuestra imagen. Sí. Bueno, Aquí lo vamos a ver y lo vamos a hacer. listo. Bueno, maestro, cuando quieras. No escuchamos al maestro. Las No indicaciones. escuchamos al profe, sí, ellos qué van haciendo, no escuchamos las instrucciones. Profe, mientras que el maestro habla, podrías dejar de compartir pantalla mientras que el maestro habla para que podamos verlo grande. Eso. Y ahora que él prenda el micrófono, por favor, para que Ahora lo sí, escuchemos. adelante, profe. Hola. Bueno, vamos a empezar con el minué. Es una danza netamente de pareja, ¿ok? Es una danza de carácter amoroso, de conquista, ¿m? Que tiene todo un discurso, una etiqueta, ¿sí? De cómo voy a conquistar a la mujer y cómo ella me responde. El minué se puede bailar con una pareja, con dos, con 40 parejas, pero todas deben seguir el mismo patrón eh, gestual y el mismo patrón del espacio. Entonces, lo primero es la venia. Entonces, nada de ni segunda, no tan separados los pies ni tan juntos porque esto nos permite un poco más de equilibrio. ¿Ok? Ahí. Entonces, hay una pequeña reverencia con las manos. ¿Ok? Acá. No, el hombre no coloca la mirada hacia el piso, sino hacia la mujer. Lo vamos a hacer ahora también. Y la mujer lo mira también, pero no lo puede mirar de manera tan directa, sino un poco. Maestro, ¿me espera un momento, por favor? Ahora sí es que estaban muy desordenados. Adelante, maestro. Entonces, la niña, el hombre, saca una mano acá y acá, hace un pequeño, lo que llamamos coup de pie en ballet, ¿no? Recuérdense que estas danzas son el antecedente del ballet. Y las que vieron en el video, pues están muy montadas desde el esquema del ballet, ¿sí? Pero vamos a romper un poco con esa esquematización. Ahí, la mirada, entonces vamos a hacer de frente. ¿Ok? Y se acerca. Debe estar, me dice, en el lado contrario, que se supone que voy a llevarle la mano. Dale. En espejo, ¿sí? Ahí. Volvemos. Inicia el hombre acá, juego con las manos y paso, paso, ahí. Presentación. Y vamos. 1, 2, 3 y 4.
O sea, hay 2 pulsos y un tresillo. Paso, paso, 1, 2, 3. Es lo que está profe Felipe, es que no lo alcanzamos a escuchar. El micrófono en la mano porque si no, no oímos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos. Comenzamos. Acá, posición, la primera posición debe ser esta. No tan separados los pies, no una segunda ni una primera, sino la posición natural. Tus talones deben estar debajo de tus crestas ilíacas. ¿Ok? Ahí. Frente a la pareja. Un poquito más retirados. Bueno, ahí ellos están muy cerca. Ahí. Acá. Hay una pequeña flexión, un coup de pie, como en el ballet. Les decía pues que estas danzas son el antecedente del ballet, por eso se llaman danzas preclásicas en algunos textos. Ahora, vienen, se toman de la mano y repiten la misma venia. ¿Correcto? Bueno, va. Y ahora va. 1, 2 pasos en pie planto, en planta. 1, 2 y en media punta. 1, 2, 3. ¿Listo? Ese es todo el tiempo el paso básico del minué. Obviamente hay variantes, pero todo el tiempo es 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Se juega con ese esquema musical que es lo básico del minué. Va. Entonces, avanzamos. Paso, paso, 1, 2, 3. Y devuelve paso, paso, 1, 2, 3. Vuelven a mirarse. Ahora, voy a hacer una vueltita. Ah, no, hagamos ahí, hasta ahí con la música, ¿listo? Porque entonces voy avanzando y después. Vamos a realizar ahí hasta la música. Ese es el saludo, la venia o lo que llaman la politez de la danza, ¿sí? Que es esa cortesía inicial que debe presentarse. Vamos a ver con la música. Entonces, llegamos acá, hicimos la venia tal cual, nos acercamos, vamos de frente, jugamos un poco con el tema del, lo que en ballet se llama pas de bourrée, ¿listo? Acá, voy a hacer, cruzo el pie por detrás, abro, cruzo por delante y va. Y me devuelvo. Cruzo el izquierdo por detrás, abro, cruzo por delante, va. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacerlo un momentico.
Bien. Eso es casi, son 4 pasos básicos del minué, ¿sí? Entonces estamos haciendo el segundo. Lo vamos a hacer de frente, ¿ok? Va. Sale el pie en un, que llamamos tandío, sale al lado del pie. Recuerden que siempre es una demisegunda. Ahí, ¿sí? Puedo hacerlo en esta distancia. No tan separado, va. Ahí. Doblo la pierna de base, cruzo por detrás, abro, cruzo por delante y estiro. Y va. Lo que en ballet se llama pa de puré. Va. Entonces es 1, 2, 1, 2, 3. Y 1, 2, 1, 2, 3. Y 1, 2, 1, 2, 3. Y 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a hacer con la música este paso y luego ligamos el primero y este. Del principio, maestra, devuelve. Profe, pero nos enseña la vuelta. De nuevo. Vamos a hacerlo sin música, ¿ok? Profe, nos enseña la vuelta. La vuelta. Tenemos venia, avance, saludo al público o al rey o al virrey o a la persona dueña de casa, ¿sí? O o a las personas mayores o de mayor prestancia que estemos presentes. Profe, maestro, les da vuelta, nos enseña la vuelta. Listo, ok. Gracias. La vuelta viene de esta manera. Para la vuelta, acabamos de hacer la vuelta, pero el paso en la vuelta es de esta manera. Entonces, el paso vamos a hacerlo de frente y lo voy explicando.
es dibujar un círculo por la derecha, un círculo por la izquierda. Entonces, arranca de esta manera. Va. Sí, arranca, va. Comienza, va. Va. No, arranca pie. 1, 2, 1, 2, 3. No, perdón, sí, sí, sí. Q de pie. Arrancas con, lo estamos haciendo en espejo, entonces vamos a arrancar con izquierdo, pero ustedes arrancan con derecho, ¿ok? Va, va. 1, 2, 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 1, 2, 3. Va. Cruza por detrás, abre, 1, 2, 3. Cruza por detrás, abre, 1, 2, 3. Paso. 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. Va. Y lo devuelve igualito para el otro lado. Acá. Sí, va. Y 1, 1, 2, 3. Perdón. Paso, va. Paso, cruza, 1, 2, 3. 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 Entonces vamos a hacerlo todo hasta ahí, ¿ok? Vamos. Música. Allá. Este es un minué cortico, ¿no? Pero los minués, hay piezas larguísimas. Entonces, a ver, ahora la idea es que con ese esquema cada pareja proponga algo, ¿listo? De manejo del espacio con el minué. Los códigos, bueno, voy a explicarlo de frente los pasos y ustedes toman los que quieran. Está la reverencia. Entonces, que es en una de mi segunda.
y la niña o la dama hace esto acá, con las manos acá, y el caballero, la genuflexión es más fuerte. Luego, se acercan, ¿listo? Va. Y 1, 2, 3 y P. ¿Listo? Y comienzan. Paso, paso, 1, 2, 3, con el pie. Paso, paso, 1, 2, 3, con el pie. ¿Listo? Luego, vamos a hacerlo con la música hasta ahí y luego lo cortamos. Vamos a hacer con la música hasta ahí, luego lo cortamos y lo empatamos con la siguiente, ¿ok? Le incluimos el círculo. Bueno, vamos a mirar, si quieren hacerlo, vamos a trabajar algo otros figuras, algo otros pasos, gestos con los brazos que tiene el minué, ¿ok? Am, realmente no hay una norma eh, clara porque hay distintas clases de minués y obviamente trasladar el paso al presente, un paso que está escrito, del cual no hay imágenes en movimiento, pues es un poco complicado. Yo les recomiendo mucho, hay, hay coreógrafos que se han dedicado a investigar estas danzas, pues a montarlas, estas danzas. Sarabanda de México, de Ciudad de México, tiene un trabajo de larga trayectoria. Se me olvidó el nombre del maestro, Alonso, creo que es el maestro, que él inicia estas danzas barrocas, una investigación en México, unos montajes, y lo retoma su alumna, que ella tiene ahora el grupo, que se llama Sarabanda. Y ellos hacen todas estas danzas del minué, pasacalle, paspiés, burré, chacona, etcétera, etcétera. Las tienen dentro de un montaje donde hay canto, hay música en vivo, ¿sí? Con instrumentos de la época porque se han dedicado a, a elaborar estas indagaciones. Pues Edgar Sandino tiene una investigación sobre danzas decimonónicas que se recoge un poco esas formas coreográficas del siglo XIX, ¿sí? Que llegan con la independencia y todo esto, pero que hunden sus raíces en estas danzas coloniales. Algunos eh, historiadores del folclore han tocado algunos de estos temas, ¿sí? Eh, y los han llevado digamos, a unas escrituras coreográficas como las que tiene Londoño, las que el mismo Jacinto, am, Perdomo, y más recientemente pues se han creado otras maneras de notación coreográfica.
No obstante, pues esto tiene mucho de especulación porque trasladar el, el gesto de un texto escrito, ¿sí? De un dibujo al movimiento, pues el tránsito entre la imagen dibujada, entre el gesto gráfico, perdón, y el gesto coreográfico o el gesto movimiento, pues surte una transformación que tiene mucho que ver con la interpretación que la persona hace en su momento histórico de ese documento. ¿Ok? Entonces la invitación es pues a que exploremos y esto importante hacerlo con músicos, ¿sí? Estas músicas que se interpretaron en la colonia, les decía que Edberto Bermúdez tiene un trabajo muy interesante sobre músicas de el periodo del siglo XVIII, XIX, am, Elian Duque también. Es como nos acercamos desde distintas fuentes para tratar de reconstruir esto. Aquí es una versión que está inspirada en estos documentos, en estos testimonios escritos y también un poco dada por la especulación del coreógrafo. Obviamente las danzas que ustedes vieron ahí que son Sarabanda, Minué y Pasacalle, fueron recreadas por Edgar Sandino, pues con el trabajo de exploración que hicimos todos, pero que están muy direccionadas por el gesto del ballet, por la técnica del ballet clásico, por el código del ballet clásico, ¿sí? El ballet clásico eh, actual, pues. Eh, no obstante, estas danzas, pues tuvieron un origen, son danzas preclásicas que fueron el abrebocas del ballet clásico, la base del ballet clásico, pero que seguramente hay gestos que se desaparecen, que se pierden, que no los podemos reconocer. Entonces la invitación es pues que dentro de esta indagación, ojalá pudiésemos encontrarnos en algún momento presencial y pues colectivamente empezar a reconstruir o reinterpretar, más que una reconstrucción, es una reinterpretación y una resignificación y una reescenificación de estas, volver a escenificar estos bailes, en lo que media obviamente un trabajo pues supremamente dispendioso de indagación, investigación y acercamiento. Vamos a hacerlos, bailemos, vamos a explorar varios movimientos, ¿sí? Con la música, entrar ya Maestro, en el siguiente disculpa, camino. sí. Estamos a 10 minuticos de terminar. Ah, fue madre, entonces, Sí. Entonces, no sé si hay preguntas al sí, respecto o comentarios o inquietudes, en Medellín. aportes. Sí, preguntas, aportes. No, por aquí ya quedaron como muy entusiasmados con algunos pasos del Minué, pues, y creo que estuvo súper bien el taller, le complementó la información, la experiencia. Bueno, pues por demás, entonces, maestro, enormemente agradecido con ustedes, con la maestra Jenny también que acoge este encuentro en la casona. Eh, Quedan con la provocación de leer el libro del maestro que les fue compartido y también que lo busquen en IDARTES, donde hay un buen repositorio de publicaciones alrededor de investigaciones de la danza. Nos llevamos esa reflexión de la búsqueda de las fuentes y de la reinterpretación, reescenificación de una forma muy minuciosa como usted lo ha hecho y de mirar esas prácticas coloniales que siguen teniendo remanentes en nuestros cuerpos y en nuestras danzas colombianas, que como bien lo dijo maestro, es una deuda que tenemos, ¿cierto? Quizás pues no para hacer lo mismo que hicieron los españoles de demonizar las danzas ancestrales, pero sí para entender
qué estamos haciendo con los gestos que traemos de herencias de todo tipo. No sé, Lina, si también quieres Aquí decir algo. Sí, estaban preguntando, por favor, repetir el nombre del libro, aunque tú ya se los enviaste, ¿cierto? sí, está en el correo que se los envía, pero acá se los apunto. Sí, se llama Expuestos, Espiados y Revelados con B larga, cartografías del cuerpo barroco en la danza colonial. Ajá. Y está en línea, ¿cierto? Sí, está en Sí, línea en la página de Idartes. Listo. No, pues quedamos súper provocados y provocadas para acercarnos al texto. Expuestos, expiados y revelados. Muy sugestivo el nombre. Sí. Sí, porque es una manera, tú te expones, ¿sí? Eh, en la danza te expones, es un cuerpo que se expone, pero también espía muchas cosas, espía ideas, espía sentimientos, emociones, represiones. La danza nos libera, ¿sí? Y también te revelas. La danza ha sido una de las formas en que nuestras culturas se rebelan en contra de imposiciones estéticas, políticas, sociales, culturales y económicas. Más en un país como nuestro, donde todo el tiempo bailamos, bailamos en el nacimiento, en la vida, en la muerte, en la guerra, eh, en la intimidad, en el amor, en el trabajo. Eso es lo que quiere decir este texto con esa B larga, de exponerte, atrévete a exponerte, revélate, espía, espía esos demonios que tenemos, esos miedos y revélate, revélate en contra de las imposiciones a tu cuerpo, que el cuerpo es un espacio de libertad, es un espacio político, es un espacio sagrado. Y un poco lo que hizo este etos barroco fue precisamente tratar de imponernos un cuerpo que no era el nuestro, pero que nosotros cogimos ese etos barroco y lo volvimos fiesta, lo volvimos carnaval, lo volvimos amor, lo volvimos cultura, tejido, sol, luna, agua. Muchas gracias a ustedes